empezar con lo que es realmente evangelizar. Hemos rodeado el tema en esta serie, por cierto, hoy va a ser la última sesión de este tema, que es pensar y vivir como misionero. A lo largo de la serie tratamos de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra cosmovisión, nuestra forma de vernos a nosotros mismos, nuestros hábitos, nuestros presupuestos, nuestros valores, para cambiarlos y reemplazarlos con los valores de un misionero. No pensando que los misioneros están allá afuera, lejos, en Somalia, ¿qué más? Con los musulmanes y todo eso. No, los misioneros somos todos somos misioneros. Pero somos misioneros locales y debemos pensar como misioneros locales. Si no pensamos en nosotros mismos como misioneros locales, entonces nos estamos perdiendo del gran tema de la Biblia, que es que el Señor alcanza los corazones de los hombres, que el Señor quiere salvar al pecado. Así que eso es lo que hemos tratado de hacer. Primero mencionamos qué es el Evangelio, la Biblia como una Biblia misionera. También vimos un poco acerca de las cosmovisiones que contaminan nuestra forma de pensar y hacen que nos perdamos nuestro norte. Hablamos de nuestros malos hábitos, hábitos contra la misión, y después hablamos de los buenos hábitos, de la forma en que nuestra vida puede servir para hacer llegar el mensaje del Evangelio. Y en la última ocasión tratamos de recomponer nuestra agenda, ¿no? Les di algunas ayudas para que ustedes puedan recomponer sus agendas. Por supuesto, ese es un tema muy personal. Yo no soy fiscal aquí, ni mucho menos perito para ir a ver a los hogares de cada quien, quienes hicieron o no hicieron, ni obligarlos a nada. Sin embargo, déjenme decirles que sí es parte de nuestras obligaciones hacer cambios radicales en nuestra vida. Imaginen que, ¿quiénes llevan más de un año aquí? Que puedan decir, alguien venga y te vino hace un año y dejó de venir un año y viene la otra vez y los mire y diga, la siguen siendo igual. No cambiaron, pero ni un poco. O sea, que no se diga eso de nosotros, ¿no? Que cada día, cada domingo signifique algo diferente. No puede ser que entremos y salgamos igual. Entonces, eso es lo que queremos hacer con estos estudios y más con estos relacionados con la misión, que realmente hagamos cambios radicales y drásticos en nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, de relacionarnos con otros, de nuestros hábitos. No puede ser que seamos las mismas personas siempre. Si no, casi que por gusto estamos viendo que gastar gasolina. Lo que queremos es que nuestra vida sirva al Señor. Esa es la invitación. Y la última clase es acerca de propiamente el evangelismo. ¿Cómo evangelizar? Hemos hablado de la misión, pero una cosa es la misión y otra cosa es evangelizar. ¿Qué se hace al evangelizar? ¿Qué se hace? ¿Qué mensaje? ¿Qué dice ese mensaje? Si yo les pidiera, den una clase a alguien que nunca es apenas un cristiano, ¿qué es lo primero que tiene que hacer al evangelizar? Por ahí vamos paso por paso. Sí, de forma general, primero hay que presentar la mala noticia y después la buena noticia. Esto es un poco difícil y mencioné que el misionero local tiene retos diferentes al misionero transcultural, porque el misionero transcultural probablemente enfrenta una cosmovisión diferente de quién es Dios. No sé qué tanto conocen otras religiones, pero pensemos en el Islam. ¿Qué cree el Islam acerca del futuro, por ejemplo, acerca de la salvación? ¿Qué cree el Islam acerca de la salvación?
Ajá. Sí, dependiendo de la rama del Islam, porque están los chiitas, los sunitas, y hay otras ramas un poco más pequeñas. De hecho, la que está aquí en Guatemala, la más grande de Guatemala, no es ninguna de esas dos. Pero de forma general, ellos piensan que la salvación es por obra. Si creen en Alá, en, ¿cómo se llama el profeta? En Mahoma, y en que cumplen lo que dice el Corán. Si hacen eso, van a ir al cielo. Y mientras más buenas obras hagan, mejor les va a ir en el cielo. Por ejemplo, el máximo grado de obras es, ¿cuál creen que es? Para los más fundamentalistas? Kamikaze, ¿verdad? Dar su vida. Esa es la máxima manifestación de las obras y quienes lo hagan recibirán los mejores premios en el cielo del Islam. ¿Qué piensan los budistas acerca de la salvación? No hay salvación. ¿Qué creen entonces del destino de ellos? Hay unos que piensan en la reencarnación y otros que piensan en llegar al nirvana, ¿no? Que es el máximo estado mental, espiritual que pueda alguien alcanzar. A través de la meditación, de eliminar los deseos personales. Eso es lo que cree más o menos el budismo. Los hinduistas, ¿qué creen los hinduistas acerca de la salvación? ¿Tienen varios dioses? ¿Y qué creen acerca de la salvación? Ellos sí creen más en la reencarnación hasta llegar a la divinidad, ¿no? Entonces, si se portan bien, suben de nivel. Si se portan mal, bajan de nivel, como una criatura menor, un animal, y así, ¿no? El punto es llegar a al máximo ser que es uno de los dioses, ¿no? El Dios. Dependiendo de qué Dios tenga. Unirse. Entonces, pero también es algo basado en obras. Las tres que hemos mencionado son religiones basadas en obras. Y si seguimos revisando, cada una es basada en obras. Pero lo que dice el cristianismo es completamente diferente. Tú no puedes hacer ninguna buena obra que tengas mérito para alcanzar el cielo o ese estado permanente de felicidad junto al Señor. Eso es lo que dice el cristianismo, ¿no? No hay nada. Que aún las buenas obras que nosotros realizamos en nuestro esfuerzo, como dice Isaías, son, son como trapos de inmundicia. Imaginemos que hacemos buenas obras. Vamos a dar comida, ¿no? A dar comida por allá. A veces lo hacemos quejándonos, sin fe, sin ánimo, sin esperanza, y nos enojamos, que hay que ir rápido. ¿Sí? Entonces muchas veces nuestras buenas obras están muy, muy empapadas de malas intenciones o malas acciones, con el fin de que me reconozcan, y ay, qué bueno es. Entonces, esas buenas obras incluso están muchas veces manchadas, de hecho están siempre manchadas. Y lo que el Señor requiere de nosotros es perfección. Que el estándar de Dios no baja. Y esa es la mala noticia. Que nadie puede acceder al cielo por sus propias obras. Y a eso, entonces ahí van los dos elementos que mencionamos del Evangelio. Primero, ¿quién es Dios? Y su santidad, y su fuerza, y su poder, pero principalmente su santidad. Que Él no acepta a ningún pecador, ningún tipo de pecado. Y lo primero siempre es desanimar al pecado. Desanimar. Porque es la realidad, ¿no? ¿Alguien nunca ha pecado aquí? ¿No? ¿Y qué pasa realmente cuando pecamos? Para no sentirnos tan mal, ¿qué hacemos cuando pecamos? Para no sentirnos aplastados por el peso de la culpa. Lo ignoramos o tratamos de compensar o nos comparamos con otros, ¿verdad?
Imagínense, ustedes roban, ¿no? Vamos a pensar en alguien que trabaja en un hospital y se roba ahí los medicamentos, pues, y los van a echar a perder. Y no se van a pensar. No, se van a echar a perder y que si no los van a botar, los van a tirar y me los llevan. Los escondo y me los llevan. Y me agarran. ¿Qué digo yo? ¿Qué suele decir alguien que no conoce al Señor? Todo lo hacen, se iban a perder, los iban a tirar, los políticos roban más. Es que siempre hay una buena excusa para justificar lo que yo hago. Siempre. ¿Qué pasa si miento? ¿Qué pasa el que engaña a su esposa? ¿Qué dice? ¿Cómo se justifica? Me descuidas. ¿Qué más? Le echan la culpa a ella. Descaradamente, ¿no? Ese es un descaro. Ese es un descaro completamente. No tiene la culpa. ¿Qué más? El hombre es hombre. Así siempre lo han hecho los hombres. ¿Verdad? Es que la otra, la tentación, es que las circunstancias, es que ya no es igual. Tantas razones que se pueden dar, ¿no? Sí, pero el punto es que me justifico. Me justifico. Y esto es lo que hacen estas personas. Porque los musulmanes también pecan, los budistas también pecan, los hinduistas también pecan. ¿Y qué hacen para justificar? Tienen excusas o bajan el estándar de Dios. Es que Dios sabe que yo me escogí, que yo fue un tropiezo, ¿no? Una pequeña mancha en mi historial. El problema es que cuando yo empiezo a ver la cantidad de pecados que hago y empiezo a sopesar lo que yo hago, entonces yo me doy cuenta que no es tan ligero, ¿no? Para mí es ligero. Cuando yo lo miro, cuando yo me miro a mí mismo, ligero, muy suave. Y me comparo con otros, que yo no soy como él que hace tal cosa, ¿no? Es que engañar a una mujer es uno, pero otra cosa es pegarle, ¿verdad? Esa comparación. Y empiezo a dar excusas y excusas y excusas. Por eso la mala noticia no es hacer sentir mal a la gente. No, es que ustedes saben qué tiene escondido en su corazón, en su casa. No es hacerlos sentir mal, es exponernos, no exponerlos, que todos necesitamos. Y es que el problema es que no ha sido una cosa, son constantemente nosotros pecadores, somos pecadores. Aún las buenas intenciones que hacemos las hacemos mal. Esa es la primera parte del cristianismo. No bajamos ni el estándar de Dios, ni nos comparamos, ni nos justificamos. Y eso nos deja expuestos. ¿Qué hacemos entonces? Esa es la mala noticia de Dios. La segunda fue el pecado. ¿Cuál es la solución? Antes del arrepentimiento. Jesús. Pero hay una persona que se llama Jesús. Y Jesús no solo es muchos de los que hablan de Jesús, incluso ateos, dicen que Jesús fue una buena persona, hay que imitarlo, y aquí vino a hacer muchas cosas buenas y da muchos buenos ejemplos, pero Jesús no es solo un ejemplo. ¿Quién es Jesús? Él es nuestro Salvador. ¿Cómo? Entonces hemos dicho cuando dimos la primera clase, y esto es lo que toca ahora hablar de Jesús, que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Porque Dios, que no soportaba el pecado y nos iba a condenar, ahora ya no nos condenará por Jesucristo. Él muere por nuestros pecados y su vida perfecta la da a nuestro favor. Entonces, el cristianismo no es una religión basada en obras. ¿En qué está basada el cristianismo? En gracia. Lo contrario de las obras es la gracia. ¿Qué es gracia?
Es un regalo inmerecido. Por eso el cristiano nunca debería sentirse más que nadie. Nosotros aquí hablamos de buenas obras y el estándar de Dios que deberíamos aspirar. Pero en ningún momento yo les digo, hermanos, no miren a los de afuera, nosotros somos mejores. No, al contrario. Ese es el estándar de Dios y solo lo alcanzamos por Jesús. Porque Él lo alcanzó en lugar nuestro. Nosotros no podíamos. Y eso es lo que tengo que hacer con el pecador. Enseñarle el estándar de Dios, el pecado de su vida. Aquí me faltó uno, ¿no? Que hablé y no la escribí. La condenación. Y la solución, que es Jesús. Así que la religión cristiana es completamente diferente a cualquier otra religión o cosmovisión o ideología que pueda existir. Aún el ateísmo como ideología, ¿no? Una religión, se le llama una religión no deísta, o sea, no tiene un Dios. Como el budismo es una religión no deísta, no tiene ningún Dios. ¿Cómo lidia el ateísmo con el pecado? ¿Cómo? Lo ignora. Se compara. No, es que los cristianos hacen cosas peores. O sea, compararnos no hace que yo sea mejor. Al contrario, me vuelve peor persona. Porque me estoy comparando. Porque casi siempre me comparo con alguien que es peor que yo. En un aspecto. Por lo menos en el aspecto que me estoy comparando. No es que yo sí sirvo a mi prójimo, a mis vecinos, no como ellos, los cristianos que no sirven a nosotros, que son hipócritas. No es que yo sí fui a la universidad, no como los cristianos, lo que sea, ¿no? Punto es compararme con lo que yo sé que soy bueno, pero cuando yo sé que yo soy alguien peor que otra persona, simplemente lo ignoro. Y ese es el problema de todas las religiones, todas las ideologías, todas las cosmovisiones. Y esa es la diferencia con el cristianismo, que es una religión basada en la gracia. Y esa gracia es por medio de Jesús. Entonces, la primera parte, bueno, y esta parte, este Salvador nos compra la posibilidad de entrar a la presencia del Señor o al cielo. ¿Verdad? Porque el cielo no es tanto el lugar bonito, sino que vamos a poder habitar con nuestro Señor en santidad, en adoración. Esta es la parte informativa y este es el primer mensaje que debemos dar. La mala noticia y la buena noticia. Mala noticia y la buena noticia. Pero esta solo es la parte informativa. ¿Qué parte me falta? La respuesta, la acción. Entonces, ya me di cuenta cuál es mi situación y cuál podría ser mi situación, pero ¿qué puedo hacer yo para alcanzar esto? Ahí sí viene, ¿no? El arrepentimiento. Ojo con el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Volverse de los pecados, ¿qué más? Pedir perdón. Nosotros lo vimos cuando estudiamos la confesión, que es el arrepentimiento. Y muchos dicen, no es que el cristianismo qué fácil, porque solo es de pedir perdón y ya. No es eso. El arrepentimiento cristiano, no es lo mismo que el remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? Sentirme mal, ¿no? Y eso hacemos todos. Todos. Cuando me dicen que hice algo malo, o me excuso o me siento mal. Bueno, ya, ni modo que va a vivir siempre triste. ¿Verdad? Y vuelve a lo mismo, tal vez cambia un poco, o tal vez sí cambia. Pero igual ahí hizo el mal, ¿qué pasó con el mal? Entonces el arrepentimiento es en primer lugar, sí sentirme mal. Si no me siento mal por mi pecado, no hay oportunidad para mí. Me tengo que sentir mal. ¿Qué otra es esa característica del arrepentimiento? Ya mencionaron otra. Volverme de mis malos caminos. ¿Qué significa eso? Cambiar.
El pecado no tiene lugar en mi vida. Al menos ese que me acaban de señalar, puedo quitarlo, arrancarlo, volverme. ¿Qué otra característica tiene el arrepentimiento? Sí, hacerlo bueno, volverme de mis malos caminos al camino bueno, ¿no? A la senda de la justicia, como lo que hablan. ¿Qué otra característica? La restitución. Eso es uno bueno. No es solo de pedir perdón y ya. ¿Qué es la restitución? Exactamente. Reparar el daño. Esta parte de la reparación hay que tener un poco de cuidado, porque debemos entender que la reparación no cubre todo el daño, no lo cubre. Y no lo hacemos para que Dios nos acepte en el cielo. La reparación lo hacemos porque el Señor nos da salvación. Es diferente. Imaginen que yo les pido, me prestan su carro. Yo ya les dije, ya les presto su carro. Y me lo llevo y lo choco. Hermano, perdón. Lo perdono. Adiós. Ahí se arregla con el seguro. Qué fácil, ¿no? No, yo le digo, hermano, perdón. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Qué debo hacer? Pagarlo. Sabiendo que ese carro no va a quedar igual. No importa cuánto dinero le invierta a un carro, quienes han chocado un carro saben que no queda exactamente igual. Y si compro otro, igual ya me hizo mal, ya me dio pena, ya me hizo perder el tiempo, ¿verdad? O sea, no es solamente de, bueno, ya lo reparé ya. No debemos de entender que aunque nosotros reparemos, nunca el daño se va cubierto completamente, ¿verdad? Y así tienen que ser nuestras relaciones también. Si yo les fallo a ustedes me pueden perdonar, pero puede ser que quede la herida, ¿no? De modo que el corazón ya se reparó. No, la herida tiene que sanar. Y no somos quienes para sanar. Es el Señor. ¿Qué más tiene el arrepentimiento? Tú dijiste otro. Pedir perdón. Pedir perdón es importante. ¿Por qué es importante? Sí. Es un reconocimiento que yo tuve la culpa. No solo sentirme mal, no solo, te la pagas, estoy llorando. Porque así puede ser, ¿no? Ya no lo vuelvo a hacer. Ya me sentí mal. Ya. No, es decir, yo te he lastimado al Señor, ¿no? Yo te he ofendido. Yo he ofendido a mi prójimo, no ha sido poco, ha sido mucho. Te he fallado. Entonces, todo eso es parte del arrepentimiento que tenemos que hacer ver. El cristianismo no es solo de, se salvó en el último momento. Hay una oración ahorita conmigo pasa y hace salva. Eso no es el cristianismo. Cualquier pecador debe sentir las cosas malas que hizo, tener vergüenza, querer cambiar y decirle al Señor, Señor, no hay nada que yo pueda hacer para pagar el mal, pero tú eres el único que me puede salvar. Y eso se le llama fe. La fe que el Señor pagará por lo que yo hice en Jesucristo. Eso es la fe. Entonces no es solo de sentirme mal ya. La gente se siente mal, la gente se avergüenza, la gente pide perdón. No podemos decir que alguien que no conoce al Señor nunca pidió perdón, nunca se ha sentido mal, nunca ha intentado reparar. Eso cualquier persona lo puede hacer. Pero ese solo es el primer paso. El segundo paso es reconocer que yo no puedo hacerlo, pero Jesús sí. Y a eso se le llama fe. Reconocer que solo Jesús puede saldar mi deuda, puede pagar lo que yo no puedo pagar completamente, puede perdonarme completamente, puede librarme de las consecuencias. Eso es la fe.
que con su sacrificio nosotros podemos alcanzar la misericordia verdadera. Porque en última instancia todo pecado cometido es un pecado contra Dios. Eso tenemos que hacer en el evangelismo. Primero la parte informativa y la parte, se llama la otra, imperativa. ¿Qué es lo que se debe hacer? La respuesta que se debe tener. No solo contarle, es que Jesús hizo esto por ti. Adiós, ahí está la noticia. No, pero como dijo el carcelero de Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces viene Pablo y le dice, esta es la solución. La información y lo que tú tienes que hacer. ¿Estamos? Eso es. Y reconocer que nosotros necesitamos todavía crecer en esta gracia, en el entendimiento. A veces el Señor toca nuestro corazón y entendemos lo que hemos hecho contra Dios, entendemos la condenación y así vamos profundizando en la obra del Señor en nuestra vida. Y solamente así crecemos en santidad. No crecemos en santidad cumpliendo la ley. Crecemos en santidad reconociendo la obra de Dios en nosotros. Y entonces tenemos buenas motivaciones para cumplir la ley. Porque no cumplimos la ley para que Dios nos perdone. Cumplimos la ley en agradecimiento a que Dios nos ha perdonado. Y que por medio de él podemos recibir todas las promesas que están en la ley. Bueno, esa es la primera parte. ¿Dudas? ¿Comentarios? Vamos con los errores que se cometen al presentar el Evangelio. ¿Alguien puede mencionar algún error que se puede cometer al presentar el Evangelio? A veces pueden darse errores técnicos. Errores técnicos son no con malas intenciones, sino que se me olvidó hablar de Dios, se me olvidó hablar del pecado, se me olvidó hablar de Jesús. Se me olvidó decirle que se arrepintiera. Entonces son errores técnicos porque no fue con la intención. Entonces sería olvidar un elemento del Evangelio. Olvidarlo. Por eso hay que practicarlo y seguir leyendo la Biblia y seguir profundizando nosotros mismos para que no se nos olvide. Entonces un error técnico suele ser que se me olvida una parte, ¿no? Ay, yo le dije que se sintiera mal, le dije que se arrepintiera, pero no le dije quién podía salvar. O le dije quién podía salvarlo, pero no le dije que se arrepintiera. Entonces se me olvida un elemento, un error común. ¿Qué otro error común suele pasar? Vamos a ver ahorita, yo le puse nombre, pero sí tiene razón. Vamos a colocarle, esto se llama universalismo. En teología se le llama universalismo. El universalismo dice que Dios ama a todos y que no importa lo que hagan, Dios los va a salvar. Y es cierto que Dios ama al mundo, eso lo dice Juan 3:16, y es cierto que Dios puede perdonar cualquier pecado y lo echa al fondo del mar y se olvida de él porque él paga perfectamente por ti, no es porque tenga amnesia. Pero no es cierto que solamente tengo que poner mi cara bonita en el cielo para entrar. Eso no es cierto. El Señor requiere una respuesta y quienes no respondan no adquieren la salvación. Eso suena muy feo, ¿no? Muy feo, pero tiene lógica. Alguien puede decir, no, es que a que creer me obliga a creer para ir al cielo. Piénsenlo bien. ¿Por qué quiere ir alguien que no ama al Señor? Porque quiere ir al cielo. ¿Por qué querría? Si alguien me cae mal y me invita a su casa, yo le digo, no, no quiero. A menos que sea un buen cristiano y lo visito.
a evangelizar. Bueno, lo mismo es Dios. Lo mismo es Dios, extiende su salvación a los hombres. Y si alguien no quiere, no quiere. Ah, pero una cosa es no querer, otra cosa es que me mande al infierno. Ah, bueno, si Dios es la fuente de salvación y de toda bondad, entonces si no quieres a Dios, tampoco quieres los beneficios que Dios da. ¿Verdad? Porque la gente quiere ir al cielo, pero que Dios no esté ahí. Quiere los regalos de Dios sin tener a Dios. Y eso no se puede. No se puede. ¿Verdad? Mira, a mí me gustan sus chistes, pero usted no venga. No, si voy yo, en mis chistes. ¿Verdad? Y mis chistes van conmigo, porque somos uno. No, el Señor, eso es un poco de teología, lo vamos a ver en las siguientes clases. Pero el Señor es idéntico a sus bondades, o a sus atributos, se le dice. Entonces, no decimos que Dios tiene amor, decimos que Dios es amor. Entonces, no puede existir el amor si no existe Él. Y dado que existe Él, existe el amor. No puede haber, no puede estar, el pecador no puede estar sin Dios y al mismo tiempo tener esas bendiciones de Dios. No se puede. Y como vimos, como se ve, mejor dicho, como se ve en la historia de Rico y Lázaro, ¿se recuerdan de la historia de Rico y Lázaro? El Lázaro fue el seno de Abraham al cielo y el rico fue al infierno. ¿Y qué le dijo el rico a Abraham? Me arrepiento, perdón. Así dijo, se arrepintió el pecador en el infierno. No se arrepintió. Porque es un asunto de soberbia, no es un asunto de inteligencia. Ok, ese es un error. ¿Qué otro error se comete en el evangelismo? Por ejemplo, ¿algún ejemplo? ¿Cómo? Ahí está, ese es uno, ¿no? Prometer solo o principalmente bienes materiales. ¿Lo entendí? ¿Lo entendí? Bienes materiales. Salud, riquezas, prosperidad, estatus, nombre, eh, cualquier cosa, ¿no? Cualquier bien, bienes materiales. Esto no es el evangelio. Venga a Cristo, venga a la iglesia y el Señor hará prosperar su negocio. Dice el Señor que puede hacer prosperar nuestro negocio. ¿Puede el Señor prosperar nuestro negocio? Bueno, pero ese no es el evangelio. Ese puede ser un producto de estar en el Señor. Venga y encontrará salud, como aquella profeta o profetisa, ¿no? Que le dijeron a cierto cantante que se iba a sanar de cáncer, y bueno, por su profecía, ¿no? Y se sanó. Entonces dijeron, es que sí se sanó porque como se murió, se sanó. Ahí está el truco, ¿no? El truco. Entonces, el evangelio no es prometerle a la gente bienes materiales, principalmente o únicamente. Los bienes materiales son de forma secundaria. El mismo Señor lo dice. Busca primero, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia y todo lo demás se será añadido. Pero las personas dicen, piensan, ¿no? Necesito alcanzar todo lo que me será añadido. Entonces voy a buscar el reino de Dios. No, ese es un mal camino. Yo primero en serio tengo que buscar el reino de Dios y cuando esté en el reino de Dios veré que muchas cosas se dan por añadido. Y seguiré pensando que son añadidos, porque si me los quitan, no voy a sentir nada, no me va a hacer falta, porque son añadidos. Eso es alguien que entiende el reino de Dios. No es alguien que dice, voy a recibir, el Señor me va a multiplicar mi negocio, entonces voy a invertirle a un misionero. Eso no es buscar primero el reino de Dios. Eso es buscarlo añadido y después pagarle algo. ¿Qué otro error?
Sí, se supone, ¿no? Sí, creer que dentro de estos bienes materiales está temas como el bienestar, voy a ponerlo así, el bienestar en este mundo, el bienestar físico, podemos decir. El Señor de alguna forma sí promete felicidad, pero no la felicidad que nosotros entendemos. ¿Qué es para nosotros la felicidad? Tener mi casa, mi terreno, mi carro, no último modelo, porque eso es vanidad, ¿no? Así somos con el Señor, lo negociamos. Eh, estabilidad, estar bien, salud. Entonces entendemos muchas veces la felicidad en términos materiales. Y el Señor sí me ofrece felicidad, pero no necesariamente de la forma en que lo entendemos. La felicidad que sí ofrece el Señor está con Él en el cielo, porque Él es la fuente de la felicidad. Por eso Pablo dice, habla de su inversión y dice que todo lo que Él ha querido lo tiene por, ¿recuerda? Basura con tal de conocer a Cristo Jesús. Entonces todo lo que tiene, dice, no lo llena. Lo puede tener o no lo puede tener. Así dice, ¿no? ¿Cómo menciona eso Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en abundancia y sé vivir en necesidad. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pablo sabía que su vida no era de cuestiones materiales, ni en términos materiales, ni en términos actuales, ni en conceptos mundanos. Es principalmente estar en el Señor, conocer al Señor y encontrarnos con Él. Eso. Y entonces, ese mensaje como medio difuso, como medio entrampado, es parte de los errores. Y a veces no son errores de malintencionados, sino simplemente no hemos entendido la totalidad de la pero sí, ¿qué otros? Discutir. Vamos a ponerlo una pelea. ¿Sí? Discusión puede ser algo producente. ¿No? Pelear. Señor, ayúdame a evangelizar a esta persona y me termino peleando con él. Y me termino peleando con él. Sí, el evangelio no es imponer nuestro pensamiento, ni siquiera imponer lo que dice la Biblia. El evangelio es, esta es la noticia y esto es lo que tienes que hacer. Yo con buenas intenciones te lo digo, pero al final depende de la persona, ¿verdad? No se le puede obligar, no se le puede convencer, simplemente esperar que el Señor haga la obra en su corazón. Así que un error puede ser pelear. Si me peleo, ya me di cuenta que lo hice mal. Si me peleo al evangelizar, me di cuenta que lo hice mal. ¿Qué más? Sí, mi testimonio, eso es muy bueno. Eso es muy común, mejor dicho. Mi testimonio. Mi testimonio. Se suben, ¿no? Antes se subían. Yo antes era un marero y que hacía esto. Y Jesús vino a mi corazón y ahora soy trabajador. Entonces, ahí está. Ya evangelicé. Eso no es el evangelio. Es cierto que el testimonio puede ser un buen vehículo para evangelizar, pero no necesariamente. Yo puedo prescindir del testimonio para evangelizar. De hecho, conozco mucha gente que no le gusta usar su testimonio, le da mucha vergüenza y no hay ningún problema. Porque el testimonio no es el evangelio. El evangelio es otra cosa. Entonces a la gente le gusta decir es que el Señor me sacó de las drogas, me sacó de los bares, me sacó del alcohol. Y tienen testimonios bien fuertes. Y uno dice, a mí solo me sacó de mi cama que un día me sentía perezoso. Y hay otras personas que sí el Señor ha cambiado su vida. Pero debemos recordar que el testimonio no es el evangelio. ¿Sí? ¿Alguien más?
Sí, con mis acciones. Yo predico, ¿cómo era que dice? Como supuestamente se le atribuye a San Francisco de Asís. Digo supuestamente porque busqué la cita y no la encontré. ¿Cómo decía, cómo dicen que él decía? Predica, no solo es predica, y si es necesario, usa palabras. Diciendo, mis obras predican. Y eso ya lo vimos que no es cierto porque mis obras, imagínense que alguien viera mis obras y como predicación, a la gran que faltas de ortografía, ¿no? Qué montón de errores. Esa es su predicación de vida. Por eso debemos de recordar que la predicación es gracia y gracia a mí también. Que aunque alguien pueda tener una buena idea de mí, debo decir, yo todavía soy pecador y muy pecador. Por eso Pablo decía también, de los pecadores, ¿qué decía? Yo soy el primero. Ahí había una fila de pecadores, el más pecador, el menos pecador, decía Pablo, yo voy de primero. Y así debemos pensar nosotros. El mensaje es del Señor, no nuestro. Otro error, ya para ir terminando. Hablar de teología. Sí, van a hablar como si fuera una clase de doctrina, una clase de teología, un estudio exegético. Y no, eso es solamente el inicio. Ya después se vuelve bonita la teología, ¿no? Cuando uno entiende eso, ¿no? ¿Qué más? Yo tenía uno más, pero si alguien quiere decir otro. Ya nos peleamos por eso. Sí, en la pelea lo mencionamos. Bueno, también hay que hacer ahí sus matices, porque de cierta manera sí es una obligación y sí es un mandato. Como por ejemplo, no matar, ¿no? Es un mandato. Pero yo no voy a ir a obligar allá a la cárcel a los asesinos. No vas a matar, no vas a matar. Simplemente debo decirles, ese es el mandato del Señor. Y arrepentirse y creer en el Evangelio, o creer en Cristo Jesús, sí es un mandato que Dios da a los hombres. Pero no me voy a pelear por eso, ¿verdad? Así de que te va a ir mal en la vida y vas a ver, y que no amenazándolos, ¿verdad? Pero sí es un mandato del Señor, ordena a todos los pecadores que se arrepientan, pero no los obliga, es diferente. Como políticamente, podría ser, sí, no se puede, es imposible. Me falta una, ¿alguien quiere dar? Bueno, yo tengo una. Ok. Creer que el Evangelio está para las personas muy pecadoras, ¿no? Para los de la cárcel. Eso lo iba a mencionar anteriormente y se me olvidó, pero eso es muy bueno. Los problemas del misionero transcultural es que va a un lugar donde sabemos que hay creencias diferentes y hay que contarles la, acerca de la palabra de Dios. Pero el problema es que en nuestro país y en contextos donde supuestamente está cristianizado, también hay falta de entendimiento de qué es el evangelio. Entonces hay personas que nosotros calificamos como no evangelizables porque viven una vida buena. Entonces para mí esta persona hace todas las cosas bien, no es fiel en su matrimonio, es buen padre, es buena madre, eh, da limosnas a la gente, sale a hacer servicio. Entonces yo los califico como no evangelizables. Y ese es un error también. Creer que hay gente que como es buena no necesita el evangelio. Y no, pues ese es el otro lado, ¿no? Se llama fariseísmo. Ya se creían los fariseos no miraban
Los fariseos no eran tan peligrosos por estar con sus tradiciones. Eran peligrosos porque ellos no se miraban a sí mismos como pecadores. ¿Cómo oraban ellos? Con el publicano, en plazas, en público. Cuando el Señor hace el ejemplo del publicano, ¿cómo oraba el fariseo? Te doy gracias porque no soy como este, ¿no? Ese es un, ese es un problema. Y el segundo problema, que es el de la otra cara, es creer que nosotros no podemos alcanzar a ciertas personas, que ya están perdidos, que ya está echado a perder, ya no hay forma en que yo pueda evangelizarlo porque ya decidió. Entonces, para el Señor no hay imposible, no hay causas perdidas. Así que no debemos discriminar a nadie en ese sentido. Aún las personas más morales, más aparentemente morales, o las más perdidas, necesitan el Evangelio del Señor. ¿Alguien más? Sí, ¿verdad? Ese es un error. Sí, creo que sí ya lo tocamos cuando hablamos de nuestros malos hábitos, ¿verdad? Como, o que deberíamos prepararnos, ¿sí? Ese, incluido, digamos, en todos estos, ¿verdad? Los errores técnicos de que no nos preparamos. Pero a la hora de presentar el Evangelio, con este va a terminar, a menos que no entiendan, es la manipulación. ¿Cómo podemos ver la manipulación? ¿Qué? Están peleando. No dar seguimiento. Lo recomendable es darle seguimiento a una persona, ¿verdad? No dejarlo, ¿sí? Que se vaya ahí solito por la vida. El Señor puede hacer la obra en su corazón y pondrá a las personas correctas o lo llevará por el camino para que Él termine santificándose. Pero en la medida de lo posible, si nosotros podemos darle seguimiento a la persona, deberíamos hacerlo. Porque el Evangelio no se cree siempre a la primera. A veces requiere algún tiempo, a veces no. Sí, hay que estar abiertos a la posibilidad. La manipulación. ¿Cómo solemos o cómo se suele manipular? Con las emociones, ¿verdad? O sea, cambiamos la voz, ¿no? La música que se pone cuando es en contexto bueno, cuando ahí llevan guitarra, ¿no? Y cosas así, ponen una música así suavecita. Y un pianito, ¿no? La batería no, porque la batería no es para evangelizar. Solo la guitarra o solo el piano. Sí, o sea, es parte del método, ¿no? Tocar las fibras sensibles del corazón. O nosotros mismos, ¿no? Usar la manipulación. Ya no te doy de comer, si el padre al hijo, ¿no? Ya te vas a de comer si no crees. Si no vas a la iglesia, ya, comer, mira dónde comer. Eh, o al contrario, que podría ser eh, tratar de tocar sus sentimientos. Mira cómo te va en la vida, gracias, dolor, sufrimiento, y otra vez desgracia y dolor. ¿Y cómo no responde? Otra vez desgracia. Ya. Vamos a contar todas las cosas malas que hiciste. Está bien recordar cómo somos pecadores, pero sin caer en la manipulación, sin caer en la manipulación. ¿Sí? O sea, genuinamente decirle a la persona, mira, en serio cómo te va en la vida, mira, las decisiones que has tomado no están bien. Y si me dice que no, ya te dije, pero no otra vez y tratar sacar mi pianito. ¿Vale? Pues, uh-huh. Bueno, cuando nosotros hablamos del sentimiento hay que tener cuidado porque el Señor sí nos manda a presentar nuestras emociones. Por ejemplo, venir con gozo, venir con alegría, la paz y todo eso, ¿no? Por parte de nuestros afectos. Incluso también el dolor debemos presentárselo. Pero una cosa es trabajar con el dolor o hacer mención del dolor y otra cosa es manipular. ¿De qué depende la manipulación? Del objetivo, ¿no? De la confianza, el método.
Entonces yo no confío en que el Señor toque su corazón, no confío en que el mensaje sea claro. Yo lo que quiero hacer es que se tocar, tocar sus sentimientos, ¿verdad? Que se ponga a llorar por todo lo que le digo. Entonces, hasta que me diga que sí, ¿no? Eso es manipulación. Las intenciones, el método, no confiar en la obra del Espíritu, en la oración, todo eso podría ser. Aunque en las predicaciones solamente se menciona el dolor, se menciona la alegría, se menciona el pecado. Entonces es inevitable. Pero sí, hay que tener cuidado. Solo hay que tener cuidado. ¿Alguien más? Es también parte de la manipulación, ¿verdad? Así de, vamos a dar comida. Si no, no hay comida. Sí. Tratar que vayan por eso. Sí. Sí, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Más con esos. Tal vez un medio legítimo es la ayuda. La ayuda. Sin manipular, ¿no? Usted se va a morir de hambre si no viene, si no viene acá a esta actividad. Eso es manipular. Y definitivamente manipulación es traer grupos de música o ahí vamos a hacer una fiesta y después vamos a tener nuestro servicio. Esas cosas. ¿Alguien más? Ya no me cae. Por ahí. Esto es importante. Qué bueno que se dijo. Que lo dijiste. Sí, vamos a ir en otra hora, ¿verdad? No vamos a tener. Eh, durante los años 70, 80, se pusieron de moda los teleevangelistas y los eventos evangelísticos. Entonces, para poder financiar esos eventos, las iglesias querían ver resultados. ¿Cómo se le presenta a un financista resultados de una empresa? Con números. ¿Está ganando dinero o no está ganando dinero? ¿Cómo se les presenta a una iglesia financista de misioneros o de evangelistas? ¿Cómo se les presenta resultados? Con alma. Entonces, entonces surgió entre los métodos evangelistas, televangelistas, y también, sí, ahora un poco de miedo, televangelistas y, ¿cómo se llaman? Eventos evangelísticos, surgió la necesidad de presentar números. Y entonces esa necesidad de presentar números fue la que corrompió también la forma evangelística. Y de ahí nació algo que se llamó la oración del pecador. ¿Alguien sabe qué es la oración del pecador?
haz conmigo esta oración. Pase adelante, levante su mano, o desde donde me esté viendo en la televisión, haga conmigo esta oración. Entonces, quienes hacían con el evangelista esa oración, que podía tomar muchas formas, eso se contaba entre los números de los evangelizados. Y ese fue un error, porque una oración no me garantiza a mí que alguien ha sido realmente evangelizado. Y el problema no estaba en la oración, necesariamente. Habían oraciones mal hechas, pero habían oraciones bien hechas. El problema es que se centraban en solo en la oración, incluso para no causar tanto problema a la hora de que la persona lo hiciera. Por ejemplo, una oración del pecador podría ser: Señor, perdóname por mis pecados, me avergüenzo. Esa podría empezar una buena oración del pecador. Pero las oraciones del pecador terminaban siendo: Señor, te recibo en mi corazón. Esa es una mala oración del pecador. ¿Por qué es una mala oración del pecador? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está el pedir perdón? ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde están las consecuencias de mi pecado? Entonces llegaron a eliminar ciertos elementos del evangelismo con tal que más personas hicieran la oración del pecado. Porque imagínense, haz conmigo esta oración: Señor, perdona mis pecados. Uno, eso sí no. Era más fácil: Señor, tú me amas, Señor, yo quiero ir al cielo, Señor, te recibo en mi vida. Eso es mucho más sencillo. Cuando hablamos de la oración del pecador ha tenido mucha mala popularidad últimamente, pero no es necesariamente mala si está bien hecha. Igual hay que recordar que no es garantía que una persona sea salva. ¿Qué es garantía? Que el Espíritu toque su vida. Yo presentarle el mensaje, decirle lo que debe hacer, y si quiere hacer conmigo la oración: Señor, perdóname por mis pecados, te recibo en mi vida, o entra en mi corazón. Esas expresiones no están mal. Al final, nuestra confesión de fe dice que la verdadera fe es recibir, descansar en el Salvador. Entonces, ese lenguaje no es necesariamente malo, sí respeto lo que dice la palabra. ¿Alguien quiere comentarme algo? Y ¿cuántas perlas? ¿Y cuántos? Voy a contar. Sí, otra vez, viene de cambiar los elementos y manipularlos para poder hacerlo más potable, ¿El Señor promete recompensas en el cielo? Sí, promete. ¿Podemos saber cuáles son y cuántas son exactamente? No, eso sí. Está de más mencionarlo de esa forma. Pero sí está bien mencionar, por ejemplo, que el Señor recompensa. Eso no está mal. Pero usted necesita arrepentirse y creer en el Evangelio. Eso sí necesitamos. ¿Alguien más? Bueno, a predicar. Volante. Sí, no le estoy diciendo, es volantear, ¿no? Entonces los tiran en la basura, como ya los vimos. Para hacer los números, ¿verdad? Para hacer los números. Sí, hay que recordar que siempre hay que dar el mensaje. Que tal vez algunas técnicas están bien siempre y cuando se respete el mensaje. Por ejemplo, hacer los eventos evangelísticos no estaba mal. Estaba mal si yo iba a prometer milagros, si yo iba a cambiar el mensaje, si iba a hacer mi show. Eso está mal. ¿Alguien más? ¿No? Sí, listos para ir a predicar. Terminamos nuestra serie. Espero que cada uno de nosotros haga cambios en su vida, drásticos, que sepan con qué mensaje tienen que ir y qué mensaje tiene cada uno que reflexionar también. No es un mensaje de obras, es un mensaje de gracia, en la cual nosotros también hemos recibido y seguimos recibiendo todos los días. Así que ese sea el motor de nuestra tarde. Oramos.
En esta hora, Señor, te pedimos perdón primeramente y confesamos el Evangelio al reconocer que nosotros mismos somos pecadores, los primeros de ellos, y que nos has escogido, Señor, como lo peor del mundo y lo débil del mundo, y, y a pesar de nuestros muchos pecados, Señor, y aquellos que incluso no podemos reconocer, o que nos han sido señalados y no los queremos admitir, todos ellos, Señor, te los entregamos para que tú puedas quitarlos de nuestra vida, Señor, a través de la obra de tu Hijo Jesucristo. Que como dice tu palabra, pueden ser clavados en esa cruz para recibir la vida del que estuvo ahí, muriendo por nosotros. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros pueda estar convencido de la gracia que ha recibido para poder compartirla con otros. Y si hay alguien entre nosotros también, Señor, que no ha recibido esa gracia, que solamente cree, Señor, que cree, pero no realmente no confía en ti, hoy puedas tocar su corazón y que pueda confesar sus pecados, Señor, y venir a ti. Te pido, Señor, que también perdones nuestra falta de acción, nuestros malos hábitos misioneros, nuestras agendas ocupadas, nuestra falta de entendimiento del Evangelio, o cualquier otra de las formas en las que nos hemos equivocado al impedir que tu mensaje llegue a los oídos de otros. Te pido, Señor, que tú nos des claridad de mente, sueltes nuestra boca, y que así como prometiste a los apóstoles, que sepamos qué decir exactamente cuando sea necesario, y que estemos dispuestos siempre a presentar defensa del Evangelio. Te pido que tú toques nuestra vida para que seamos apercibidos de la bondad que otros necesitan recibir en Cristo Jesús. Y que así como el amor nos te ha movido a salvarnos, ese mismo amor nos mueva a que otros sean alcanzados. Te pido, Señor, que también despiertes en nosotros el deseo de financiar misioneros, de buscar obra evangelística y de en general dirigir todos nuestros esfuerzos para la expansión de tu reino. Que de nosotros también, Señor, puedan salir otro tipo de misioneros, y así como la iglesia de Antioquía pueda financiar a cristianos que vayan a otras partes donde te necesito. Pero mientras tanto, Señor, ayúdanos a testificar aquí, en este país, en esta ciudad, y donde tú nos has puesto a cada uno. Que nunca se aparte de nosotros tu palabra, ni la claridad del mensaje. Y que nos ayude, Señor, en todo momento a soportar la prueba, las dificultades, a nunca negociar el mensaje por las manipulaciones o los métodos prácticos, sino a recordar que las formas son solo eso, Señor, y que nos debemos servir del poder del Espíritu para hacer efectivo el mensaje en la vida de otros. Todo esto, Señor, te lo pedimos para nuestra iglesia, para nosotros, en Cristo Jesús.